Entonces la pregunta es esa, ¿no, Damián? Si tú la mitad la ibas a hacer en medicamentos, ¿qué pasó con todo lo demás? Y esa es la importancia justamente de estas interpelaciones, Damián. Correcto. Bueno, entonces les decía, sesión ordinaria del día de hoy de la Asamblea Nacional. Acuerdo sobre la evaluación de la gestión del Ejecutivo Nacional durante el año 2016 y su impacto en la vida de los venezolanos. Dos, acuerdo sobre la persecución política y la violación de la institución de la inmunidad parlamentaria de parte de los organismos de seguridad del Estado. Son dos temas que envuelven parte de la crisis que tenemos. Un gobierno que viola la Constitución, que desacata la Constitución, que además tiene una campaña de criminalización sobre la oposición democrática, que viola todas las normas establecidas en la Constitución sobre el Estado de Derecho, a los efectos de los derechos políticos, en fin. Y tenemos en línea telefónica al diputado William Dávila, un hombre aguerrido y de la experiencia política suya, que además ha estado trabajando mucho el tema internacional también, para que nos comente un poco de lo que va a ser ese debate y la situación que hay. El ahora vicepresidente, el señor Aizami, volvió otra vez con unas declaraciones donde criminaliza a uno de los partidos de la Unidad Democrática y parece apuntar al objetivo, no sé, si de llegar al estilo o al modelo de Nicaragua, de Daniel Ortega, de hacer elecciones pero sin oposición. Diputado, bienvenido una vez más a Público y Confidencial. Cuéntenos su opinión sobre esta situación. Buenos días, David, Daniel, un saludo pues a todos, comenzando este año todavía, pues que espero que sea lo mejor para todos. Bueno, efectivamente, como lo ves ahí en ese orden del día, de una Asamblea Nacional erigida en su propia dignidad, en su propia autonomía que nos dio el pueblo hace un año, porque no es fácil para la Asamblea Nacional desarrollar esa autonomía en medio de este bloqueo, de esta actitud fascista del régimen, que no puede tener una Asamblea Nacional que no la controle, sino que al contrario, quieren destruirla porque no la pueden controlar. En el primer punto, en lo que se refiere a la evaluación de la ejecución o de la función del gobierno, bueno, nosotros simplemente nos vamos a remitir a los hechos objetivos. Tenemos una situación económica devastadora, con una inflación de las más altas del planeta. Tenemos nosotros un desabastecimiento del 80% de los productos esenciales de la cesta básica. Tenemos nosotros un problema de seguridad y de soberanía alimentaria, porque hoy día vemos nosotros cómo los factores productivos han sido totalmente desmantelados. Se importa, 55% aumentaron las compras en el exterior. El gobierno pagó 60,000 millones de dólares en deuda y por supuesto pagar esa deuda significa que se lo quitó a las importaciones. Quitárselo a las importaciones significa que hay menos productos para la gente. Por eso pues esos problemas de desabastecimiento que hemos tenido. Tenemos nosotros una tasa de homicidios de las más altas del mundo. El año pasado se cerró con 29,000 homicidios. En el estado de Aragua, por cierto, es uno de los estados de mayor homicidio, más violentos del país, donde estaba precisamente el que hoy día es vicepresidente, que era el gobernador del estado de Aragua. En materia, por ejemplo, de salud, si antes se atendían en los barrios adentro, en ese programa pues de atención primaria, como siempre nosotros lo conocimos, 75 millones de consultas médicas en el año 2015, en este año eso bajó a 26 millones de consultas médicas, lo que quiere decir que ahí hay una crisis humanitaria. Vemos nosotros que la gente se busca la comida ya en los desechos, los ancianos ya reciben una comida al día, se acabaron los programas nutricionales en las escuelas. Eso ha generado un aumento entre 350 y 380,000 niños de nutrición aguda, de manera tal de que tenemos ahí pues un cuadro en materia de educación. En materia de educación pues vemos nosotros cómo los niños han dejado de asistir a las escuelas porque acompañan a sus padres a comprar comida.
Es decir, porque los programas alimentarios se acabaron en las escuelas. Entonces, si nosotros tenemos ese cuadro en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de política exterior, bueno, el gran logro, el que nos hayan suspendido como miembro pleno en el Consejo del Mercado Común en el Mercosur. ¿Cuál es entonces el logro de un régimen que precisamente desbarató por completo el país? Y eso fue lo que trajo como consecuencia que se declarara la responsabilidad política y el abandono del cargo en uso de nuestras atribuciones constitucionales, que es una facultad que la Constitución le ha dado a la Asamblea Nacional. Entonces, por supuesto que eso tiene que generar en Maduro y en el vicepresidente y en todos los secuaces que tienen en el gobierno una actitud contra los diputados, amenazas personales, de allanarnos la inmunidad parlamentaria, de hacernos juicios por traición a la patria, de desacato. Ellos mismos son los que están en desacato, porque hacen el desacato a la voluntad soberana del pueblo que nos eligió, y al mismo tiempo establecen unas sanciones que no están en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en materia de desacato. Ahí no se está estableciendo en el desacato, en el supuesto de que hubiera un desacato, la invalidación de los actos presentes y futuros que haga la Asamblea Nacional. Esto no existe. O sea, ellos mismos son los que violan la Constitución, son los que están en desacato de la Constitución y de la soberanía del pueblo que nos eligió hace un año en la Asamblea Nacional. Ahora, pareciera ir avanzando poco a poco el gobierno en construir una ficción, pero no por ello menos peligrosa, de criminalización de la oposición democrática, convertir algunos partidos políticos, y seguramente de ahí querrán derivar hacia la Mesa de la Unidad, que es el partido político, vamos a llamarlo así, todos sabemos en realidad es una alianza de partidos, pero aparece ante el CNE como el partido que está no solo legalizado, sino el que ganó las elecciones parlamentarias con una amplísima mayoría hace un año. Entonces, pareciera como que el gobierno marcha a crear una situación que saque del juego a la oposición para entonces sí hacer elecciones, pero donde estén ellos solos con algún partidito, alguna cosa que les haga comparsa, ¿no? Sí, por supuesto. Hace aproximadamente 6 meses, nosotros en la Asamblea aprobamos, recuerdo yo, un documento en solidaridad con los 26 diputados que habían sido destituidos del Parlamento de Nicaragua. Ajá. Meses antes de las elecciones, porque no quería Daniel Ortega tener oposición, es decir, no quería que esos diputados fueran reelectos, y simplemente por decreto del tribunal decidieron sacarlos pues del Congreso allá en Nicaragua. Bueno, entonces no es de extrañar pues esa conducta que aquí tienen de crear en última instancia una oposición que les legitime algunas actividades y por supuesto crear un modelo de Asamblea Nacional del Poder Popular eliminando la Asamblea Nacional. Es más, yo soy de los que pienso que ojalá y realmente con la presión que nosotros hagamos se den las elecciones regionales de gobernadores. Pero yo soy de los que pienso que Maduro y su burocracia, ese régimen que tenemos, no quiere medirse en elecciones. Ahí están los precedentes. Eliminaron el referendo revocatorio, se lo robaron al pueblo, pospusieron por lo pronto las elecciones de gobernadores. Para ellos lo mejor sería elecciones de segundo y tercer grado. Es decir, que la Asamblea Nacional del Poder Popular eligiera al presidente de la República, como sucede en Cuba, se acabe pues la votación universal directa y secreta. Eso es lo que yo en el escenario veo y lo he denunciado en algunas ocasiones, en algunos discursos que he tenido en la Asamblea, y otros diputados también lo han hecho. Eso es lo que yo veo como un gran peligro de la democracia en nuestro continente, y por supuesto no está fuera de pensar que pueden crear una oposición a su alcance. Esa tirria que le tienen a Voluntad Popular como un partido nuevo, joven, y en general a todos los partidos, Daniel, porque fíjate tú, todos los partidos en este momento tienen que relegitimarse. A partir de febrero, creo que es el proceso de relegitimación, tienen que recoger firmas, el 0.5%, para de nuevo adquirir la personalidad jurídica a nivel del Consejo Nacional Electoral. Bueno, en el fondo están todos los partidos ilegalizados. La MUD no es un partido político porque es una confluencia electoral de varios partidos políticos. Sin embargo, es una tarjeta registrada a nivel del Consejo Nacional Electoral.
pero seguramente ya están elaborando el argumento que no es un partido político y en consecuencia va a quedar la oposición sin ningún tipo de articulación orgánica como partido político. Ese es el objetivo que ellos están buscando. Por eso que hemos venido diciendo que esto es una dictadura postmodernista, porque no están con un tanque de guerra ahí frente a la Asamblea Nacional. Todavía uno puede hablar por la radio, pero cada día se va estrechando más ese espacio público político por excelencia, que es la Asamblea Nacional, que son los partidos políticos, que son las actividades que nosotros realizamos como dirigentes y líderes de la oposición, en nuestro caso como diputados que somos en nuestros respectivos estados, desarrollando la política parlamentaria en materia de control, materia legislativa y de orientación política. Entonces, claro está, cada día tenemos menos libertad. No solamente nosotros Ahora, desde el punto de vista político, sino todo el pueblo desde el punto de vista económico, social y político. Ahora, usted que ha trabajado tanto el tema internacional también, las relaciones del Parlamento con varios países o con grupos parlamentarios o con etcétera, pues no, con instituciones de otras partes. ¿Usted cree que hay una cabal comprensión en la comunidad internacional, la OEA, Mercosur, los gobiernos de América Latina, la Unión Interparlamentaria Mundial, la Unión Europea, no sé qué otras instancias y organismos, una cabal comprensión de eso que está pasando aquí como para ayudarnos a ejercer fuerte presión sobre el gobierno? Mira, sí la ha habido, por supuesto que sí. Solo que esta intromisión, por decirlo así, de la UNASUR y el hecho de la presencia de los expresidentes, fundamentalmente el de Zapatero, puso un stand-by en la comunidad internacional. Yo soy de los que pienso que aquí se ha debido haber aprovechado mucho la actitud que tenía Almagro con nosotros y la OEA, hasta el punto que el 23 de junio del año pasado, cuando se reunió el Consejo Permanente de la OEA, se aprobó el informe, se le dio curso al informe de Almagro, y en el fondo ese era el comienzo de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en esa forma inédita establecida en el artículo 20, que lo podía hacer el secretario general de la OEA y no los gobiernos, que era la tesis que esgrimía Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro. Nosotros ahí perdimos un buen timing, una buena oportunidad, porque en esa época se pudo haber decidido el abandono del cargo, la responsabilidad política, y haber creado toda una acción internacional que tenía la contundencia del apoyo de esa decisión que se había dado en el Consejo Permanente de la OEA. Eso no ha cambiado, esa imagen internacional. El pueblo, Latinoamérica sabe, los gobiernos y la Unión Interparlamentaria, Parlamento Europeo, Parlasur, Parlatino, congresos de otros del mundo, la Internacional Socialista también, partes del mundo, saben concretamente lo que está pasando aquí, pero le dieron un stand-by a esta cuestión del diálogo. Y claro, nosotros tenemos que retomar una ofensiva diplomática, parlamentaria, política, en donde a la gente se le informe que el diálogo no dio resultados, que la misma Iglesia ha querido sacar comunicados muy contundentes y muy duros, justamente porque el diálogo no dio resultados, sino que eso fue una estrategia que utilizó Maduro, avalada por Zapatero, para extender su periodo hasta el 2018 y desactivar por completo todas las acciones que se tenían planteadas hacer en el mundo de la política de masa. Ahora, pero justamente, por ejemplo, sabemos que la presencia del Vaticano también ha causado una presión fuerte, y la Iglesia venezolana, el último documento de la Conferencia Episcopal de los Obispos, es verdaderamente demoledor a ese respecto, porque son verdades además dichas en términos muy claros. Pero el nuncio apostólico asistió al evento ese irregular e inconstitucional de presentación de cuentas del señor Maduro ante el TSJ. ¿Por qué? ¿Qué cree usted que influyó allí? Sí, eso ha generado un ruido indudablemente de opinión pública, porque es el nuncio, ¿no? Sí. Claro, él es el decano del cuerpo diplomático, son otras las conductas allí en ese mundo diplomático. El Vaticano es un Estado, no ha roto relaciones con el gobierno venezolano, ¿no? Pero vamos a decirte, en el mundo de la cotidianidad, la Iglesia, el discurso que dio Monseñor Padrón, no solamente la conferencia episcopal en comunicados, sino el discurso que dio Padrón. Y fíjate que también el nuncio, cuando se realizó la reunión del Consejo
de la conferencia episcopal, él dio una declaración con relación al diálogo donde dijo, bueno, el gobierno lo que está buscando es prolongarlo hasta el 2018 sus cosas, y la oposición lo que está buscando es sacar a la luz pública los errores del gobierno. Hizo un llamado de que no había habido voluntad política de parte ni sinceridad de parte del gobierno. O sea, genera ruido y genera cierta incoherencia, una percepción de incoherencia, pero en todo caso hay una posición muy clara tanto del Vaticano como de la Iglesia y como de los obispos y de los cardenales. Las declaraciones que ha dado el cardenal Urosa y que ha dado el cardenal Porra son invariables. O sea, yo creo que ahí tenemos nosotros una guía, unas orientaciones muy claras. Fíjate tú que Maduro no le ha respondido en la usanza de siempre, ¿no? De las descalificaciones y de las ofensas, porque él es cobarde. Él la agarra contra la Asamblea Nacional, se la agarra contra este muchacho que pusieron preso a Gilbert Caro y a los concejales, pero él es un cobarde que no le da la cara al Papa, que no dice nada en relación al documento de la conferencia episcopal, que no le dice nada al cardenal Porra y al cardenal Urosa. Frente a eso sí se quedan todos asustados. Claro, vio al nuncio allí y entonces trató de manipular la presencia del nuncio, sacarle provecho a la presencia del nuncio, como queriendo hacerle ver al mundo, bueno, mire, aquí está el nuncio, aquí está el Vaticano y me está avalando. Y la crítica es precisamente que ese es un acto ilegal, es un acto inconstitucional. Ahí lo que se estaba era desarrollando un golpe de Estado avalado pues de manera postmodernista por un tribunal que lo domina el gobierno. Correcto. Bueno, ahora hemos visto también actitudes muy claras de la Internacional Socialista, de la Organización Mundial Social Cristiana, etcétera. También eso parece que podría ayudar, ¿no? Sí, yo creo que, mira, por eso te digo, no ha variado la cosa. Ha habido un stand-by y una demora. Pero el mundo está muy claro. Esto no es que ha cambiado porque el gobierno ahora es democrático, porque mejoraron las cuestiones económicas en el país. No, cada día Maduro con su verborrea y sus actuaciones pone en evidencia. Te voy a poner un caso. El 28 de diciembre yo me reuní con el presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado italiano, Casini, el senador Casini, un hombre muy influyente en el estamento político en Italia, y él estuvo el 28 de diciembre aquí y yo me reuní con él, le entregué un documento en relación a la situación del país y él mismo nos lo dijo. Mire, la opinión internacional y la que nosotros tenemos es que definitivamente no tienen ustedes aquí un gobierno democrático. Sin embargo, también a veces uno ve como que si ustedes no estuvieran unidos. Esa es más bien la preocupación que ha surgido de repente, que la oposición no luce unida, sino que nos hemos ido muchas veces gastando energías entre nosotros mismos en descalificaciones, y eso no es bueno. Yo creo que en este momento se requiere mucha fortaleza de la unidad nuestra, de la autocrítica que se tenga que hacer, del relanzamiento estratégico que se tenga que hacer desde el punto de vista de una dirección política estratégica, pero jamás ni nunca pensar en que cada quien por su lado va a ser mucho mejor que estar unidos. Yo sí soy de los que pienso pues que esto tendrá su fin y lo tiene que ser, y por eso es la exigencia que aquí se tiene que consultar es al pueblo. El pueblo es el que en última instancia es el que va a decidir. Mucha gente plantea cosas y dice, bueno, pues si las elecciones regionales se han debido haber hecho, pero ahora piensan que se puede hacer en este mes de julio, pudiera ser en el fondo una evaluación del gobierno. El grave problema de todo esto es que yo no sé hasta qué punto la gente va a aguantar una espiral, una dinámica hiperinflacionaria como la que estamos viviendo hoy día, en donde cada semana los precios se multiplican por 2. Ya la gente no aguanta, la gente realmente, si no está metido en una política de CLAP, si no le entregan un carnet, no va a comer. Incluso los que están metidos dentro de ese mundo que controla el gobierno están descontentos porque no les llega completo ni siquiera los CLAP, porque se roban algunos 2 o 3 artículos y comienzan a revenderlo por ese mundo de la corrupción. Entonces, todas esas cosas van generando una situación muy explosiva desde el punto de vista social que puede tener un desenlace. Ojalá y no se repita lo que ocurrió allá en Bolívar, sino que definitivamente todo eso se canalice por una vía electoral de manera tal de que sea el pueblo el que dé en última instancia su veredicto. Es correcto.
Bueno, diputado William Dávila, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y por haber brindado sus opiniones. Esperamos ese debate de hoy en la Asamblea Nacional y las próximas acciones que todos ustedes tomen. Y muy importante, Sí. su llamado a la unidad. Es fundamental, mira, Daniel. Yo creo que si unido nos cuesta, imagínate tú desunido. No. Yo no estoy de acuerdo con eso de... es más, te voy a decir lo siguiente. Por no estar completamente unidos en las elecciones de hace un año, dejaron de salir 3 diputados. Dentro de la autocrítica, esas son cosas que también tenemos que reconocerlas, porque hubiéramos llegado a tener 115 diputados, menos los 3 de Amazonas, con los problemas que hemos tenido, hubieran sido de todas maneras 112 diputados. Es decir, no podemos perder de vista que estamos peleando contra un régimen de malandros, además, porque Sí. si fuera ideológico, los comunistas en última instancia entienden los acuerdos cuando ven que las cosas desde el punto de vista material, porque esa es la condición del materialismo histórico, pues las cosas no se les da, buscan acuerdos. Pero es que estos no son leyes, esta es otra cosa muy distinta. Aquí tenemos nosotros un régimen de malandros. Esto es un Estado comprometido con el narcotráfico, con lo peor que puede ocurrir, y lo que están buscando es su sobrevivencia, es fortalecerse entre ellos mismos, porque ¿dónde les van a guardar esas fortunas que han sido adquiridas producto de la corrupción? Pues entonces nosotros no podemos estar pensando cada quien por nuestro lado, sino que antes, por el contrario, una dirección estratégica, una estrategia que se decida de manera unitaria y hacia allá apuntalar y desarrollar nuestras acciones. Sí, señor. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes y cuando tenga necesidad de comunicarse con Guayana, pues estamos aquí a la orden en público y confidencial. Muchas gracias, diputado William Dávila.